vinculan cosas que van más allá de si nos conocemos o no. Y bueno, como decía Iris, pues este es un encuentro de amores y un encuentro de voces, ¿no? Y pues la terapia narrativa parte de ahí, parte de darle voz, de ponerle palabras a nuestra historia, y lo propone y lo plantea pues desde un lugar muy específico. Yo te invitaría a pensar un momento en ¿a ti qué te trajo aquí? Y creo que pueden ser diversos motivos. Tal vez te trajo el deseo de búsqueda, tal vez te trajo aquí la esperanza, tal vez te trajo aquí el miedo y con todo el miedo estás aquí. Yo estoy aquí con todo y un poco de miedo. Tal vez te trajo aquí el amor, el agradecimiento. Aunque sea que a ti te haya traído aquí, ponle como una palabra ahí en tu interior, identifica cómo le llamarías tú a esa parte que hoy te trajo aquí, ¿no? Que hizo seguramente que dejaras un montón de cosas que también son importantes en tu vida allá afuera, ¿no? Y pues que atravesaras el tráfico o muchos kilómetros de por medio. Y eso que a ti te trajo aquí habla de ti, dice algo de ti. ¿Qué será eso que dice de ti? ¿Qué te dice a ti de ti justo eso que hoy te tiene aquí? ¿Qué descubres de ti si reconoces a esa parte tuya en búsqueda, en agradecimiento, en deseo de superación, en amor? Bueno, pues Michael White, que fue el que nos invita a pensar la terapia desde un lugar, ¿no? Y nos lo invita desde un lugar muy lindo, porque él dice que la terapia narrativa no es una terapia que se pueda aprender como un método, ¿no? Y paso 1, paso 2, paso 3, sino que él siempre fue como, él ya murió, pero él fue como siempre muy, muy humilde para decir, él estudió terapia familiar y no siguió a los grandes de la terapia familiar, sino que empezó a atreverse a pensar cosas distintas y a probarlas en el sentido amoroso de querer compartir algo diferente, ¿no? Con las personas que lo consultaban, familias, niños. Y entonces él incorporó un enfoque que poco estaba incorporado en la psicoterapia, que era como mirar a la persona con todo su contexto, mirar cómo las personas venimos de un contexto familiar y de un contexto social y cultural que nos va determinando. Y entonces los problemas él los dejó de ver como algo que solo estaba puesto en la psique o en la mente de la persona, sino él empezó a plantearse que muchos problemas humanos, muchos dilemas humanos tenían que ver con este contexto social, con cómo crecemos en un contexto que nos va determinando creencias, emociones, pensamientos, acciones, y muchas de esas creencias, de esas emociones, de esos pensamientos, de esas acciones van siendo limitantes para nuestra vida y se van convirtiendo en problemas que nos impiden realizar nuestros sueños, realizarnos plenamente, ¿no? Ejercer todas nuestras potencialidades. Y entonces él planteaba que la terapia no era algo que se pudiera aprender, la que él proponía, sino que él invitaba a los terapeutas a que la probáramos y observáramos qué pasaba, ¿no? Con una curiosidad genuina, con una postura no
desde el lugar del experto, del que sabe teorías, sino desde el lugar del que quiere acompañar a alguien con una curiosidad para entender cómo es la vida particular de cada persona, ¿no? Con todas con todos sus matices. Hay una frase que creo que describe en general a la terapia narrativa, que dice: nuestras vidas son moldeadas por las historias que creamos en torno de ellas. Y esa es la base de la terapia narrativa. El acento está puesto en las historias que nos contamos sobre nuestra vida. Y esas historias están vistas no nada más como algo que yo me cuento y ya, sino que han nacido en un contexto de relaciones familiares y de relaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, no soy yo como el único partícipe de esa historia que he contado sobre mi vida, sino hay un montón de influencias que me han llevado a que yo me cuente de la historia de mi vida de determinada manera. Yo me lo imagino un poco como, ¿han observado cómo el agua moldea a las piedras? Y según en dónde esté el agua y dónde esté la piedra, y según la fuerza del agua, y según la frecuencia del agua, y según su intensidad, moldea de forma distinta a cada piedra, ¿no? Entonces no es lo mismo si una piedra se ve expuesta al agua en un continuo goteo, ¿no? Que solo es una gotita, pero es continua y permanente, va a generar un molde o una marca en esa piedra diferente que si es el pasar del agua, ¿no? Tal vez en mucho volumen, pero solo pasa, o si es un pasar del agua como en el mar, que va y viene, ¿no? Según como el agua pase, la piedra quedará moldeada. Pues así son nuestras vidas. Todos tenemos una experiencia de vida y la forma como va moldeándose tiene mucho que ver con la historia que nos contamos de ella. Y la historia se forma de palabras y se forma de lenguaje. Lo que nos diferencia a los animales de los seres vivos no es ni la inteligencia, porque está comprobado que los animales tienen una inteligencia, ¿no? No es las emociones, está comprobado que los animales experimentan emociones aunque no tengan palabras para decir lo que sienten. Y lo que sí nos diferencia es que los seres humanos tenemos lenguaje, hacemos uso del lenguaje y de la palabra. Y entonces el lenguaje es como el ingrediente central, ¿no? Por eso este encuentro se llama Encuentro de Muchas Voces, porque con el lenguaje podemos conformar pues un montón de historias diferentes en torno a una misma circunstancia. Y lo que Michael White decía es que todos tenemos una experiencia de vida. A mí me gusta imaginarla con la figura que sea, ¿no? Yo luego la imagino como un círculo, pero podría ser un cuadrado, un rectángulo o cualquier figura sin forma geométrica específica. Y esa experiencia de vida está llena de pequeñas experiencias, ¿no? Y yo voy eligiendo, o yo me voy contando, o voy entendiendo mi historia, tomando algunas de esas experiencias. Entonces voy narrando lo que he vivido, considerando algunas de esas experiencias, pero dejando fuera otras. Y esas otras que voy dejando fuera, Michael White las llama lagunas, ¿no? Terminan quedando fuera de la historia que yo sé y conozco de mi vida, y muchas veces esas lagunas tienen como una riqueza enorme que al dejarlas fuera de mi experiencia de vida no puedo hacer uso de ellas. Entonces él hablaba de
cómo las personas nos vamos a quedando atrapadas en situaciones difíciles o problemáticas, porque vamos contando de nuestra historia solo unos trozos de ella que se convierten en nuestra historia dominante, y todo lo que pensamos, sentimos y actuamos es en función de esa historia dominante, ¿no? Entonces yo puedo haber aprendido a vivirme como una persona a la que yo le puse el título de insegura, ¿no? Y puedo hacer una lectura de diferentes momentos de mi vida desde la inseguridad, ¿no? Desde que soy una persona insegura. Y puedo plantear mis problemáticas, mis miedos, mis dificultades en las relaciones desde que soy alguien inseguro. Y como dejo fuera de mi experiencia y de vida y mi relato dominante es que soy insegura, no percibo que seguramente en mi historia hay momentos donde esa historia puede contradecir a esa historia de inseguridad, ¿no? Entonces la terapia narrativa lo que propone White es generar una conversación, una reflexión con las personas que lo consultan para que puedan ir incorporando esas lagunas, esas historias que no han sido incluidas en la historia personal y empiecen a llenarla como de luz, ¿no? Él le llama hablar o descubrir los eventos resplandecientes o las historias luminosas, los eventos excepcionales. ¿Cómo propone él hacerlo? Cuando las personas llegamos a terapia, llegamos con una historia dominante que generalmente está cargada de una sensación de fracaso o de temor o de minusvalía. Y el planteamiento que hace en primer lugar es pues escuchar a la persona ampliamente en torno a su historia de problema, ¿no? Para nada plantea él como negarlo, sino al contrario, se abre todo un espacio para hablar del problema, pero desde un lugar muy particular, que a él le llama externalizar el problema. Y entonces, si yo digo de mí, y la historia que hasta el día de hoy ha sido mi historia dominante, es la que me he contado y además es la que moldea mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos, mi historia ha sido yo soy insegura, entonces muy probablemente muchas de las decisiones que he tomado en mi vida han estado permeadas por esa sensación o experiencia de que soy insegura. Y él plantea que podamos externalizar el problema desde la creencia de que la persona el problema no está en la persona, sino en la historia que se ha contado. El primer paso es externalizar el problema, y entonces eso que la persona trae a consulta, que puede ser el miedo, la inseguridad, la depresión, el desánimo, el desaliento, la desesperanza, lo que sea que nos haya traído a consultar, él invita a que le pongamos un nombre y lo saquemos fuera de nosotros. Es decir, tú no eres inseguro, tú no eres depresivo, tú no eres miedoso o miedosa, ¿no? Sino la inseguridad ha entrado a tu vida por alguna razón. El miedo, la depresión, el desaliento. Pero este trabajo se hace construyéndolo con la persona. El saber no lo tiene el terapeuta, no lo tenemos los que nos dedicamos a acompañar a las personas, lo tiene la persona, y a nosotros nos corresponde generar un diálogo donde la persona le vaya poniendo ese nombre y lo vaya externalizando, así le llama Michael White, ¿no? Al externalizarlo,
dejas de ponerle a la persona la etiqueta de patología, de enfermedad, de deficiencia, de que hay algo mal o inadecuado en ella. Y se puede incluso hasta personificar, ¿no? Podemos pensar en, bueno, y esa depresión, ¿cómo la imaginas tú, ¿no? O ¿cómo la llamarías? Se le puede poner nombre y apellido, se le puede personificar en el sentido de, bueno, si tuviera una imagen o un personaje la representara, ¿cómo la imaginarías, ¿no? Y a lo mejor aquí cada quien puede ir pensando en algún rasgo con el que alguna vez se ha definido, que también le ha limitado en la vida, y decir, ¿cómo le llamarías tú, ¿no? El miedo que paraliza, ¿no? La depresión que devasta, la tristeza que desalienta. A veces en imágenes, ¿no? Pueden tener formas, el enojo, por ejemplo, ¿no? El enojo puede tener la forma de un volcán que estalla, y si decirle, poniendo, ir modificando la manera de hablar, ¿no? Para externalizar el problema. Una vez externalizado, una vez que identificamos, bueno, el problema que parece que te trae aquí es y le llamaríamos así, ¿no? Empezamos a indagar como cuál es la influencia que ese problema ha tenido en la vida de la persona. Y entonces aquí con preguntas vamos acompañando a la persona para que pueda identificar cómo ha afectado esa depresión, ese miedo, esa inseguridad, ese desaliento, cómo ha afectado a su vida en todos los ámbitos. ¿Cómo la depresión te ha afectado físicamente? ¿Cómo la depresión te ha afectado afectivamente en tus emociones, en tu estado emocional que produce la depresión? ¿Cómo te ha afectado en tus pensamientos, en tus creencias, en lo que crees de ti mismo, en lo que crees de los demás, en lo que crees del mundo, de la vida? ¿Cómo te ha afectado en tus acciones, ¿no? ¿Qué hace la depresión cuando quieres hacer algo? Te lo impide, te lo limita, te lo dificulta. ¿Cómo ha afectado la depresión en tus relaciones? Y ahí hacemos como un mapeo, así se llama, ¿no? Un mapeo muy amplio, detallado, con todo el tiempo que necesitemos. En este sentido es donde White dice que no hay reglas, ¿no? Él propone empezar por ahí, pero eso nos puede tomar una sesión, dos, muchas sesiones, o incluso podemos dejarlo a ratitos y en otros momentos vuelve a emerger y volver a profundizar sobre eso. Una vez externalizado y una vez que vamos mapeando cómo el problema ha influido la vida de la persona, cómo la ha afectado, cómo la ha tocado, podemos también, como con preguntas, ir identificando cuándo el problema toma más fuerza. ¿En qué momentos de tu vida es cuando la depresión se agrava más o toma más fuerza? ¿Qué cosas alimentan la depresión o la inseguridad o lo que hayamos puesto, ¿no? ¿Qué cosas le dan fuerza y qué cosas le quitan fuerza? ¿Con qué se nutre? ¿De qué se alimenta? Y con qué cosas pierde energía.
esto nos ayuda a identificar cómo ha quedado afectada la vida de la persona. A veces se le puede preguntar incluso hasta a qué áreas de tu vida se ha colado la depresión, ¿no? Y cuánto de tu vida te ha quitado o te ha limitado. Una vez que hacemos eso, o cuantas veces sea necesario, la otra parte es invitar a la persona, que esto es como lo que Michael White empieza a innovar, que es, ¿y la persona cómo ha influido en la vida del problema? La persona y sus relaciones, sus vínculos, cómo han influido en la vida de ese problema. Y entonces ahí empezamos a preguntar, ¿ha habido alguna vez en la que tú hayas sentido que la depresión te invitaba a encerrarte, por ejemplo, y no hayas cedido a sus demandas, no te hayas dejado seducir por lo que la depresión quería que hicieras? Y entonces eso nos lleva a la persona a empezar a buscar en su historia, en este círculo lleno de experiencias, esas lagunas, porque hasta ese momento la persona solo ha descrito su historia en términos de cómo ha quedado atrapada o limitada por el problema, pero empezar a preguntarle si alguna vez, por pequeña que haya sido, ha vivido algo distinto en la que la persona logró zafarse, digamos, de lo que el problema le invitaba. Entonces la persona va a empezar a encontrar esos eventos resplandecientes, esas luces que hasta ese momento habían quedado ocultas en su historia. Y lo que Michael White nos hizo, la experiencia pues que se va viviendo cuando se va haciendo este trabajo con las personas, es que van surgiendo como pequeñas luces que él dice hay que tomar porque si no pueden pasar de largo. Yo creo que todo el tiempo cuando hablamos, si aprendemos a escuchar, estamos hablando de nuestras problemáticas y al mismo tiempo hablamos de esas pequeñas luces. Pero nuestro contexto, a veces familiar, cultural, social, no nos enseña a mirar esas luces, ¿no? Nos enseña más bien a quedarnos con las fallas, con lo que no salió bien, con lo que no resulta, con las dificultades, con esa piedra con la que nos tropezamos una y otra vez, y no nos enseña a encontrar cómo ha habido seguramente algún momento en la historia de la persona donde eso que se ha contado contradice lo que la persona ha vivido, ¿no? Y entonces puede la persona identificar, por ejemplo, hoy en la mañana que me traía una taxista mujer, bueno, en la ciudad de León no hay muchas, ella me decía que era como eran 8 entre 280 unidades. Pues a mí me sorprendió, yo no uso taxi prácticamente, bueno, muy poco, sobre todo cuando vengo a México. Entonces, bueno, yo estaba sorprendida, ¿no? Entonces le empecé a preguntar que qué le había llamado la atención y que por qué había elegido esa profesión y demás. Entonces, bueno, me va contando su historia y yo decía, pues una historia llena de cosas, de lucha, de logros, ¿no? Una mujer que con 5 hijos, el marido un día le dijo, no, pues me voy a Estados Unidos. Ahí si regreso en 2 años le seguimos, y si no... Y dejó a su mamá de él, o sea, a la suegra de ella, ahí en la casa. Y bueno, el marido no regresó nunca y la suegra se quedó a vivir ahí. Pero ella lo contaba, yo sí estaba impactada, porque decía, o sea, me impactaba su manera de entenderlo. Yo decía, pero yo creo que ella misma no se daba cuenta
o sea, cuando ella se dio cuenta que él no regresaba, ¿no? Y que tenía a su cargo 5 hijos y una suegra, sí, es cuando empieza su búsqueda de ama de casa a buscar trabajo, ¿no? Y dice que pues que probó muchas cosas, pero que al final no le alcanzaba y decía, pues yo tengo que sostener a 5 hijos, ¿no? Y entonces repetía muchas veces algo así como, pues ¿qué se le hace? Uno tiene que entrarle, ¿no? ¿O qué se le hace? Uno tiene que salir adelante. Ese es un evento resplandeciente porque a ella le parecería como que uno tiene que salir, pero no es cierto. Ante esas circunstancias uno tendría la opción de no salir, de quedarse ahí, de acomodarse, de ver pues quién se hace cargo de ella, de quejarse eternamente del marido, o sea, como muchas cosas. Y sin embargo, ella eligió salir adelante. ¿Sí me explico? Entonces, pero ella no lo notaba en su conversación, simplemente lo decía y lo decía. Yo no le estaba dando terapia, pero decía, si ella fuese mi paciente, sí, ahí o sea, yo ahí identificaría ese evento resplandeciente y empezaría a averiguar por ahí para que ella lo incluya en su vida como un recurso para la vida, ¿no? Porque si no, tal vez lo va a vivir como así tiene que ser y ya. Y no, yo creo que podría descubrir un gran potencial, ¿no? Al decir, bueno, ¿y qué te dice de ti que ante una situación así tú hayas elegido salir adelante? Y además asumir el reto porque empezó trabajando de camionera, o sea, de urbanista, decía. O sea, no empezó en un taxi, sino en un camión urbano. Y yo decía, wow, pues, Y entonces empezamos, cuando uno va escuchando en la historia de la persona esas pequeñas lucecitas, pues podemos pasarlas de largo. Yo creo que no estamos tan habituados a mirarlas, ¿no? Y como terapeutas, si no tenemos como la mirada puesta en esta propuesta, pues de verdad se pueden pasar de largo, ¿no? La idea es pues aprender a escucharlas y a partir de escucharlas empezar a tomarlas como si tomáramos un hilo con el que vamos a tejer algo y no dejar la hebra suelta, ¿no? La diferencia entre dejar la hebra suelta y tomarla, pues es que si la tomo puedo tejer algo, crear algo, pero si la dejo suelta, pues no sirve, ¿no? No sostiene, no. Pues los eventos resplandecientes son esos sucesos que contradicen la historia dominante, esa historia de fracaso, de miedo, de que yo no he podido, ¿no? Yo no he sabido, a una historia donde puedo decir, pues sí, ¿qué de mí me llevó a buscarle aunque la situación estaba difícil? ¿Qué de mí me llevó incluso cuando estaba presa del miedo, ¿no? ¿Cómo le hice en esos momentos para dejar de sentir miedo o con todo y el miedo dar el paso? ¿Qué pasos que di fueron útiles para que el miedo perdiera fuerza? En esos momentos en los que el miedo tal vez me invitaba a no hacer nada o a quedarme paralizada o a quedarme quejándome, ¿no? ¿Qué hice o qué sirvió de lo que hice para que en vez de que yo aceptara la invitación de quedarme paralizada, hiciera como lo contrario, ¿no? Entonces, de la historia dominante vamos pasando a crear una historia alternativa. Y no basta con identificar el suceso y decir, bueno, sí hay eventos luminosos en la vida de esta persona. Necesitamos darles fuerza, porque la historia dominante ha tenido mucha fuerza y ha sido repetitiva, así como la gotita de agua en la piedra, que puede no ser de gran intensidad, pero es tan continua, ¿no? Que marca, es más, marca más que si le echo un cubetazo de agua a la piedra, que en cantidad sería la misma agua, pero cambia la constancia, ¿no?
Entonces, para ir generando, o sea, ya identificamos un evento resplandeciente, pero no basta. Esa es así como la entradita para que a partir de ese evento empecemos o sigamos buscando en la historia de la persona qué otros eventos podrían parecerse a esta situación y podrían hablarnos de que la persona es capaz o ha sido capaz en otros momentos de su vida de hacer cosas diferentes a lo que el miedo o la inseguridad o la depresión o la tristeza le marcaba. A esta parte Michael White la llama co-crear historias preferidas, y se refiere a preferidas en el sentido de que muchas veces las personas no estamos contentas con la historia de nuestra vida, ¿no? O al menos con la historia que nos hemos contado a nosotros mismos y que otros han contado en nuestra vida, porque nuestra historia también está en boca de la vida de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros hijos, ¿no? Historias preferidas en el sentido de cómo a mí me gustaría que fuera mi historia en mi vida, ¿no? Cómo me gustaría a partir de co-crearla o volverla a escribir, ¿no? Reescribirla, cómo me gustaría esta vez escribirla y cómo la puedo reescribir a partir de reconocer o identificar esos elementos que yo hasta el día de hoy no había visto en mí y en mi historia. Hasta aquí va, ¿no? Pues la idea es ir acompañando a las personas a generar nuevos argumentos o argumentos alternativos, ¿no? Y al final el objetivo es que la persona pueda llevarse recursos diferentes que le permitan vivir su vida y co-crearla de otra manera. Pues, además de reconocerla, un paso más que a mí me parece muy lindo y además muy profundo es que a ese evento o a esos eventos excepcionales hay que conferirles un sentido y un significado. No nada más es decir, si alguna vez yo logré no quedar presa del miedo, o lo que fui haciendo es que di este paso y luego este para ir transitando el miedo y empezar a darle un sentido. Es decir, un sentido, Michael White nos dice que es que las personas podamos identificar cuáles fueron las intenciones o los propósitos que yo tenía al elegir esa acción, esa decisión, esa postura frente a la vida. ¿Qué me proponía yo con eso? ¿No? Por ejemplo, esta mujer, sería interesante como, ¿qué te proponías al buscar un trabajo? ¿No? Y entonces podría ir contestando un montón de cosas, hacerme cargo de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y qué valor o qué dirá eso de lo que tú valoras acerca del cuidado de los hijos. A lo mejor podría contestar, pues yo creo que como madre tengo un compromiso de cuidarlos bien. Y entonces seguimos buscando en su historia y qué otras cosas has hecho que dirían que has cuidado bien a tus hijos o que has tenido buenas intenciones de hacerlo. Entonces vamos identificando propósitos, valores, creencias, esperanzas, sueños, hasta que podamos como llegar a que la persona pueda identificar como su compromiso con la vida. ¿Qué es lo que a ti te sostiene en la vida? Ese es, o sea, al final del proceso terapéutico, llevado, digamos, a su nivel más profundo, es
como poder responder qué es lo que a mí al final me sostiene en la vida, ¿no? Y entonces cada una de las acciones, decisiones, pensamientos, emociones que experimento están sostenidos por ese compromiso que tengo con la vida, el que sea como yo me lo diga. Cuando yo les preguntaba al principio, bueno, ¿y qué te trajo aquí? Podríamos irlo desglosando desde ahí, ¿no? ¿Y qué dice eso que te trajo aquí, lo que haya sido? La búsqueda, el agradecimiento, el amor, el cariño, el deseo de superación. ¿Y eso que te trajo aquí, qué dice de ti como persona? ¿Por qué es importante para ti eso? ¿Por qué le das un valor? Y podríamos como llegar a la parte más honda, que sería, bueno, al final, lo que me trajo a mí aquí, por ejemplo, podría decir, es el agradecimiento, ¿no? Y entonces, pareciera que algo que sostiene mi vida es la capacidad de agradecer a las personas, a los sucesos que han estado ahí siempre sosteniéndome, ¿no? en circunstancias difíciles. Entonces, ¿cómo? ¿Alguien saltó el sexo grande? Perdón la distracción, pero es que para chicas. Ah, ok. Ok. Bueno, hasta aquí es así, digamos, una pasadita de qué es lo que propone la terapia narrativa y cómo se propone ir trabajándola. Yo la imagino como que siempre tienen que estar estos dos elementos, como los dos filos de unas tijeras, no sé si así se diga. Pero unas tijeras no sirven, no cortan, no nos ayudan a crear si no están los dos y los dos ahí, ¿no? El proceso de la terapia para mí tiene que ir siempre como con estos dos elementos, uno que tiene que ver con toda la problemática, con darle su lugar, su tiempo, para que la persona pueda hablar de cómo ha sido afectada en su vida por esa problemática, de cómo la ha impactado, de en qué momentos la ha detenido, del dolor que le ha producido. O sea, como que eso tiene que tener un lugar en la terapia, no puede ser no escuchado o pasado por alto o pasado muy rápido. Y el otro elemento es a la par, digamos en el mismo proceso, no es uno primero y el otro, sino siempre van caminando juntos, este proceso de identificar las excepciones a ese problema, los momentos en los que hemos hecho cosas distintas a lo que el problema nos pedía, en el momento en el que hemos hecho como una resistencia saludable a lo que nos invitaba. Y en este proceso, bueno, yo desde el lugar de acompañante de personas que consultan, pues para mí sí ha sido un reto, toda una experiencia de aprendizaje, porque luego no es fácil distinguir cuándo hay que darle más tiempo y más lugar al problema y cuándo es momento de empezar a enriquecernos con esta parte de la historia que ha quedado más oculta, ¿no? El otro día me pasó con una paciente, una mujer que empezó a contar una historia y yo consideraba que era una historia como hablada muchas veces, ¿no? Entonces yo intentaba más bien llevarla a esta parte, a poder identificar estas pequeñas luces, ¿no? Que nos dieran nuevas entradas a la vivencia que ella tenía de haberse quedado como en soledad en una situación
no haber sido respaldada por una decisión y demás, ¿no? Pero cuando se fue, yo me quedé con una sensación de, hijo, no, creo que fui demasiado rápido. Y dije, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Y a la siguiente vez que ya llegó, me lo dijo. Entonces yo dije, sí fue sí coincidía pues en lo que yo, con la sensación con la que yo me había quedado, ¿no? Y me gustó mucho que lo pudiera decir. Luego esta parte es también un enfoque de la terapia narrativa donde la persona está en el mismo nivel con el terapeuta. El terapeuta no es el que sabe a qué hora y en qué momento es lo más adecuado. O sea, eso siempre lo sabe la persona. Y cuando ella me dijo, ¿sabes qué es que te sentí apresurada? Sí entiendo lo que me estás diciendo y además sí creo que hacia allá tengo que llegar, pero era demasiado pronto para mí, yo necesitaba más tiempo para esto, ¿no? Y sí, asentí y bueno, entonces ocupamos tiempo ahí, ¿sí me explico? Creo que esta parte de como terapeutas también poder decir, sí, me equivoqué, sí, no fue como lo adecuado para ti en este momento, también da una relación o construye una relación diferente con la persona, ¿no? Y esto también va enriqueciendo la vida de la persona. No sé si hasta aquí quisieran preguntar algo, comentar algo. Podría ser que como preguntando qué es lo extraordinario que has hecho en la vida o qué te pareció extraordinario, con eso se pueden captar esos destellos, con una pregunta así, o es narrar solamente la vida e ir captando. La persona va narrando y el terapeuta va escuchando, tomando y preguntando, sí, claro. El trabajo esencialmente es con preguntas. Se pueden preguntar de muchas maneras, ¿no? Michael White propone como en su estilo formas específicas de preguntar, ¿no? Como esto de, oye, ¿habrá habido algún momento de tu vida en el que hayas estado o haya estado ahí la depresión asomándose y tú te negaras a quedarte en casa, por ejemplo? Se puede preguntar así, se puede preguntar de muchas formas. La idea es cómo acompañar a que se genere ese proceso. ¿Alguien más? Preguntarse a sí mismo cosas, o sea, ha hecho buscar ayuda, no sé. A mí, yo la terapia narrativa solo la he leído, ¿no? De manera autodidacta, algunas cosas he tomado, pero me conecta mucho con la estructura de MRI, con lo que estás comentando, por ejemplo, de las excepciones a la regla, de cuándo, cómo, dónde, ¿no? Por ejemplo, y con la terapia centrada en soluciones, ¿no? Que tiene que ver con lo que está bien, que además a mí me gusta mucho, porque no sé a quién se le ocurriría de inicio ese enfoque de no pensar en el problema, bueno, de no enfocarte solo en el problema, ¿no? Sino en lo que está bien, que además a la gente le gratifica tanto el que le acompañemos en identificar, bueno, o sea, no soy, yo a veces lo comento así, ¿no? En las sesiones, es que a veces nos hacen sentir como que somos una masa de depresión, ¿no? O sea, soy un costal llamado depresión, o sea, no, o sea, hay otras cosas en mí, en mi cuerpo, en mi vida, que están muy bien, que funcionan muy bien, y la depresión es solo algo que llega hasta ti, se plantes así. Incluso una vez me dijo alguien, ¿tú lo que necesitas es un exorcismo para que se me salga? Pues sí, o sea, creo que en ese sentido se trata de, o sea, no es algo que te pertenezca, no es algo inherente a ti, es algo que un día llegó, ¿no? Y ahí se plantó y a lo mejor ahí se quedó, ¿no? Por un rato, pero bueno, en concreto lo que comento es que me conecta con esos otros modelos, ¿no? Sí. El enfoque en soluciones desde otro lugar, sí. Sí, no, ojalá donde se inicia con ese tipo de preguntas orientadas hacia a la solución. ¿Se les ocurren preguntas un poquito como
vivencias de cuando buscaron ayuda, por ejemplo, cómo sentían que el problema estaba. No sé si jugamos un poquito con esto. ¿Tienen algunas ideas en relación a eso? Yo me imagino que parte de la función del terapeuta, además de saber el problema que se está viviendo o el problema principal por el que se llegó, es también el sondear para encontrar algunos otros motivos de alegría, de sentido de vida, de intereses, precisamente para que la persona vaya saliendo de su problemática por la que llegó al consultorio o a la consulta. Yo creo que ahí está mucha riqueza para que la gente pueda salir adelante. Y que en definitiva es un enfoque muy positivo, ¿no? Digo, hay otros enfoques donde precisamente se enfocan en el problema y capaz se puede quedar el paciente años en el problema, ¿no? Entonces, creo que en este caso, como que digo, también depende del ritmo del paciente, ¿no? Pero que de alguna forma podría muy rápidamente llegar a una parte muy positiva y salir fortalecido con sus propios recursos, ¿no? Entonces, y esto de que el paciente y el terapeuta puedan estar en un mismo nivel, creo que haría o hace, creo, mucho más fácil que muchas personas puedan llegar a terapia. Me parece que hay muchísimos, especialmente creo que hombres, pero también pareciera que mujeres, que nunca llegan a terapia porque dicen, acá él no sabe más que yo, ¿no? O sea, nadie va a saber más que yo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nunca llegan a la terapia y tampoco estoy loco, ¿no? Entonces, en esta posición me parece que es mucho más fácil que, digo, mientras la gente lo sepa que eso es, ¿no? Porque siempre un terapeuta impone a las personas, ¿no? Pero me parece que desde el momento en que el enfoque empieza a ser como más abierto y más en igualdad, se puede decir, la persona tal vez seguramente estará más abierta a soltar su información y a poder encontrarse, ¿no? Desde otro punto de vista. Se me hace muy bueno. Hablabas hace rato de que hay espacios que quedan como olvidados, ¿no? O sea, de todas las experiencias y las vivencias que se tienen. Digo, de tanta información pues es imposible recordar toda, pero ¿qué pudiesen guardar esos vacíos, esos espacios que pueden llegar a olvidarse? O sea, información importante, información que en algún momento se puede descubrir. Te lo digo porque en mi experiencia pues hay situaciones que en un momento no recuerdo y dado un sueño o cualquier mínima experiencia, luego se habla a lo mejor de simplemente el aroma de un perfume o algo así, me recuerda ciertos momentos. ¿Qué encontramos ahí exactamente? ¿Cómo poder o llegar a ese momento y poder encontrar a lo mejor ciertas circunstancias que igual a lo mejor nosotros mismos, por la experiencia que se vivió en ese momento, podemos ocultar? ¿Cómo llegas a eso? Yo creo que encontramos ahí, podemos encontrar muchos aspectos, podemos encontrar aspectos relacionados con el mismo problema, como parte del problema, o podemos encontrar aspectos que den luz diferente sobre esa situación. Depende de desde dónde se abordó para traer como esas nuevas experiencias o esas experiencias que no habían sido incluidas, ¿no?, en la narración de la persona. Pero desde el enfoque narrativo sí está puesto en que lo que vamos a traer son recursos, son experiencias que la persona ha tenido en su historia que no había visto antes o no había reconocido como tales, que le hablan de su capacidad para enfrentar la situación. Sí está enfocada ahí, pues, como con esa intención. Hay otras formas y otras terapias, ¿no?, donde se promueve y se accesa llegar ahí. Podemos encontrar, como te decía,
parte de la problemática más profundizada, ¿no? Con más matices, que al final serían igual parte de esta tijera, ¿no? Son los dos elementos que necesitamos constantemente estar atendiendo. Sí, lo importante también en este tipo de enfoque es, bueno, un poco subrayando lo que dice Miriam, la persona llega con un problema, llega con un dolor, llega con el sufrimiento. Hemos escuchado un rato largo esa historia, pero la magia, por así decirlo, de este enfoque es que este tipo de preguntas, que hay una serie de preguntas hermosísimas que llevan a la persona a accesar como sus recursos, hace que el problema parece que se disuelva muy pronto, ¿sí? Situaciones muy graves que uno atiende en la clínica pueden, con este enfoque, atenderse de manera muy suave, muy cálida, muy generosa, ¿sí? Es sorprendente cómo problemáticas, estoy hablando de problemáticas de mucho sufrimiento, de mucha complejidad, las sesiones pueden volverse sesiones tranquilas, sesiones de reflexión, sesiones donde la culpa se disipa, ¿sí? Donde los miedos se bajan inmediatamente porque la persona conecta con recursos que había olvidado que tenía, ¿sí? Entonces vamos al mismo tiempo validando el problema por lo que la persona llegó y al mismo tiempo buscando cómo le ha hecho para sobrevivir, ¿sí? Qué serie de cosas, de actos, de actitudes hizo que incluso esté en la consulta con nosotros, que nos busque, que busque ayuda. Entonces las sesiones se vuelven cómodas. Yo, en mi experiencia, cuando aprendí otros enfoques que pueden ser algunos un poquito más confrontativos, yo escuchaba, ¿no?, de colegas que hacen otro tipo de terapias donde las personas o sus familias llegaban a terapia con problemas delicados y bueno, las sesiones se volvían un zafarrancho, ¿no? Había como pleitos entre las parejas o las familias, y cuando uno usa este tipo de enfoque, las sesiones se vuelven suaves, ¿sí? Claro, hay veces que si surge dolor, enojo, pues está bien también, por algo surge, pero la idea es que puedan entenderse los familiares y la persona individual, el que llega solo, puede entender lo que le sucede teniendo una mirada hacia sí mismo más compasiva, más tolerante hacia lo que le pasa, ¿no? Cuando nos consultan, van porque están sufriendo, ¿sí? Porque hay mucho sufrimiento, porque hay mucho deseo de salir adelante. No nos buscan cuando están felices. Yo les digo luego, visítenme cuando ya, por favor, superaron esto, ¿no? Háganme saber, vengan, los quiero ver contentos también, ¿no? Entonces, llegan así, con una historia llena de fracasos, de dolores, de miedos, y al ir trabajando con ellos en la reconstrucción, en la reescritura de nuevas historias que van a salir, la nueva historia va a salir del mismo discurso, de la misma conversación. No tenemos que inventar nada, sí, está ahí. Solo tenemos los terapeutas que hacemos este tipo de trabajo, tener un oído compasivo, cálido, atento, que permita que la gente pueda hablar de cosas que no puede hablar en otros lugares, ¿sí? Y entonces, como les comentaba un poco, es rara vez que en mi consultorio hay una sesión de zafarrancho o de pleito. Generalmente la persona sale con paz, con calma, con esperanza de que va a superar, ¿sí? De que hay mucho trabajo que hacer, pero que va a salir adelante. Hace poquito veía a una persona que llegó con mucho dolor y con muchas cosas, y le dije al final, qué bueno, hay mucho que trabajar. Y se quedó muy sorprendido, ¿no? Cuando vio que yo estaba muy optimista y que iba a salir adelante porque traía mucho, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué? Es que todo lo que comenta está relacionado, todo lo que traes tiene que ver una cosa con otra, así que al ir hablando sobre un tema, se van a ir desenredando los demás, se van a ir disolviendo los demás, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Preguntar? Sí, Patricia. Sí,
A mí con la narración que nos hizo la doctora me queda claro que la terapia que nosotros hemos llevado en conjunto ha sido totalmente narrativa, totalmente narrativa. Y de hecho, en experiencia personal, creo que la experiencia que usted ha tenido conmigo ha encontrado esos destellos que a lo mejor yo no los veo. Y como dice, pues obviamente la parte negativa con la parte positiva, precisamente cortando esa parte, pues eso habla claro que precisamente del profesionalismo que se tiene con las personas que estamos tratando, pero también precisamente lo que nos comentaba, la conexión que ha tenido la persona de sensibilizarse a la problemática que nosotros traemos. En realidad todos llegamos por algo que no hemos sabido resolver en nuestra vida y que nos está causando un daño grandísimo, que llegamos con una angustia, con una ansiedad y no sabemos cómo canalizarla, cómo dirigirla, cómo manejarla, porque pues, por obviedad durante el transcurso de la vida nunca tuvimos ni la atención ni el cuidado de las personas primarias. En este caso, en mi caso fue pues, precisamente de mis padres, y obviamente al no yo tener una atención primaria nunca supe yo conectar esos destellos, pero en realidad pues muy claramente la doctora me los ha encontrado y al final me dice, pero mira, tienes un hambre de vida, tienes un hambre de superarte, de ver, y al final pues, siempre terminamos hasta dónde has llegado y cómo has llegado. O sea, la superación, independientemente de todas las problemáticas que has tenido, hasta dónde has llegado. Y sí es muy cierto, nos abocamos a la gran masa, pero no a las pequeñas lagunas, que son las lagunas en donde está nuestra esperanza de vida, nuestro sostén, el hilo con el cual nos hemos sostenido hasta este momento. Entonces, pues yo la verdad puse bastante atención y me identifiqué muy grande con esto. Bueno, pues ya sabes el secreto entonces. Sí. No, pero es importante, ¿por qué? Porque yo creo que también nosotros en nuestra parte consciente tenemos que hacer una conexión. O sea, no todo, el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo en equipo. O sea, mucho está de nuestra parte, pero también está mucho en la calidad de el psicoanalista que tenemos. O sea, la calidad de que, al grado de que tú llegas a ponerle una imagen que es muy representativa para ti, precisamente para que te abras, saques en cierto momento tus terrores, saques tus miedos, saques todo aquello que tienes tú tan guardado que inclusive hasta penosamente tienes temor hasta demostrarlo, porque el que van a pensar, el que me van a juzgar, y pues es obvio porque es todo ese mar, pero siempre hay unos pedacitos de laguna que son los destellos, ¿no? Y a mí en este caso, la verdad sí me ha ayudado mucho la doctora Elisa ir encontrando esos destellos, o sea, que yo no los veía, y ya después cuando los veo digo, pues, claro. Entonces lo importante de esto es que esa laguna se vaya haciendo más grande, hasta en cierto momento llegar a cubrir toda aquella masa que no nos dejaba permitir, y que esa laguna se vuelva pues un mar lleno de vida, un mar muy fecundo, para que ya no quede todo aquello que nos estaba poniendo un obstáculo para vivir, sino que seamos, esas pequeñas lagunas se convierten en un mar muy glorioso, muy espectacular. Ese es el reto, Patricia, que tenemos todos. Gracias. Yo en realidad quería compartir una pregunta que me hago, no sé, a ver, Miriam, Inis, ¿qué piensan? ¿No es toda terapia una narración? Una narración, ¿sí? Una historia que contamos, ¿no? A través de la palabra, el talking cue, ¿no? Y no es la función del terapeuta, psicoanalista, psicólogo, en todas las acepciones, interrumpir en esos momentos resplandecientes, como lo llamó este señor White, ¿no? O sea, no sé, de repente siento, y les pregunto a ver, ¿cuál sería el plus o el valor agregado de esta corriente? Porque siento que son nombres distintos a cosas que ya, ¿no? Sí. Habíamos descubierto. Todas las terapias homeopáticas, exactamente todas, analíticas, terapias breves, todas, cualquier orientación. Aquí lo que hace Huay y Exton, que son los que desarrollan este enfoque, es
le dan un uso distinto. La llaman primero terapia narrativa, le ponen ese nombre, pero además desarrollan una serie de preguntas y de intervenciones que va a permitir que la persona encuentre esos eventos resplandecientes lo más pronto posible, ¿no? O conforme vaya pudiendo. A veces no es cuestión de rapidez, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Paula, todas son narrativas, pero ellos usan el nombre especialmente porque piensan que hay que reescribir la historia, usan la palabra de la reescritura de la historia, ¿no? Y la forma, los pasos que utilizan para externalizar el problema, para encontrar los eventos excepcionales o resplandecientes o extraordinarios, usan una ruta distinta, plantean una ruta diferente, ¿no? Sí, de todas maneras, igual la cura es una reescritura, ¿no? Es una Claro. posibilidad de volver a tejer, digamos, el nudo que queda Claro. como descosido, ¿no? Como, Sí. o sea, está bien, sí. Sí, no, y yo creo que, bueno, todos los que estamos aquí, que somos terapeutas y utilizamos distintos enfoques, todos buscamos lo mismo. Los caminos son los que cambian, y bueno, a nosotros nos gusta la narrativa porque en la experiencia hemos encontrado que es una terapia muy suave, ¿sí? Y eso no quiere decir que no sea profunda, ¿sí? Porque eso te puede confundir, ¿no? Es suavecita, es light, por arriba, no es cierto, ¿sí? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué te dice de ti el que hayas dado ese paso? No es cualquier cosa, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo me enamoré de este enfoque fue con una maestra que conoce, Cristina Magalta Tarragona, una de las primeras maestras que enseñaron terapia narrativa aquí, que trajeron el enfoque aquí a México. Y una de las preguntas iba así como, si yo te hubiera conocido de pequeña, ¿qué hubiera visto en ti? ¿Qué hubiera visto en ti para entender hasta dónde has llegado? ¿Qué cosas, qué aspectos hubiera yo visto en ti que me hubieran hecho decir, vas a llegar hasta donde estás? Son preguntas muy fuertes. Y los invito a ustedes a que se pregunten. Si alguien que los quiere, si viera algo en ustedes, o vio algo en ustedes, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que veía? Que explica que ustedes están donde están, a pesar de los mil problemas que tenemos, a pesar de las mil situaciones de vida que luego nos invaden y nos lastiman. No sé, ¿qué les parece? ¿Qué encontrarían? ¿Qué dirían? Sí. Lo que yo voy a mencionar tiene que ver con lo que acabas de decir. Efectivamente, toda terapia es narrativa. La interlocución es lo que une al terapeuta con el paciente. La diferencia podría ser de algunas otras técnicas terapéuticas, de muchas que son válidas, que tienen los mismos objetivos, es la secuencia y las prioridades. Por ejemplo, hace algunos años yo vi un paciente que llegó, se sentó y decía que iba con mucho miedo a la psicoterapia porque hacía varios años había intentado un psicoanálisis y después de presentarse, estar en el diván y después de hablar una hora, el terapeuta le dice, el psicoanalista le dice, es evidente que su vida no fue esperada, y es evidente que su madre se va a poner en el cáncer. Lo veo en la siguiente sesión. No regresó. Se fue partido de dolor, vivió una depresión todavía más profunda los siguientes 3 años. Alguien lo convence, le dice, ve por aquí, ve por allá, finalmente tengo el gusto de verlo. Y le dije, qué bueno, que a pesar del dolor, aguantó 3 años y ya no le alcanzó energía para aguantar más porque se hubiera seguido de frente. Entonces empezamos a reescribir la historia. Lo que es muy fascinante de la terapia narrativa es redenominar, reetiquetar, reidentificar, porque nos casamos mucho con nuestras identidades, con nuestras historias, soy víctima, soy el bueno, soy el malo, soy el del poder, etc.
A mí me acaba de pasar ahorita en estos minutos una reetiquetación de mi historia y hasta me dio gusto porque siento que cerré un vuelo de 20 años. Yo vivo muy al sur, vivo en el centro de Tlalpan y ahorita el tráfico por el partido estaba asqueroso, periférico arriba, abajo, por todos lados, había banderas, banderitas, banderotas, y yo empecé a ponerme nerviosa, salí al 20 para las 3 de mi casa y no se movía nada, y dije, ya me empezaron a sangrar las suprarrenales y la adrenalina. Bueno, y me vino a la mente, esta adrenalina que estoy sintiendo es porque voy a llegar tarde a la sesión que tengo de compromiso con mis colegas, o es la adrenalina que yo gozaba y sigo gozando, o el fútbol. Hace 20 años yo trabajé con un equipo de fútbol, con la selección mexicana de fútbol y con el Cruz Azul. Me apasiona el fútbol, creo que fue un trabajo pionero en su momento, estoy hablando del 85, que fue cuando nos conocimos. Y bueno, hice un trabajo, escribí, hice los ejercicios, trabajé con los futbolistas, que es un trabajo precioso, su juventud, su vitalidad, su alegría, es muy bonito trabajo. El entorno es lo que es horroroso, la burocracia, el negocio es horrible. Y bueno, no me sé mover en negocios, era un mundo masculino, les fue bien, fue la selección de Mejía Barón, pasaron por primera vez a una segunda fase en el Mundial, en fin, no me pagaron. Era Televisa, el dueño en ese momento de la selección, y no tienen palabra. Entonces, en ese momento me di cuenta que lo que yo hice para poder hacer los ejercicios de entrenamiento mental para alto rendimiento fue buscar aquí y allá profesionales en las técnicas de hipnosis, hasta que llegué con los ericksonianos y ahí me quedé. Entonces me di cuenta en ese momento que había perdido algo de lo que todavía me quejaba con respecto al fútbol, con respecto a una identidad, pero que había adquirido un grupo de colegas, un estilo de trabajo, una complementación. La complementación que tenemos la doctora Iris Pozo y yo ha funcionado durante muchos años, de manera, a mí me parece a veces hasta impresionante, porque tenemos conceptos muy similares. De hecho, yo a veces hasta me mando y le digo a los pacientes cosas medio fuertes, porque sé que ella como que va a poner contrapesos, ¿no? En una de esas cosas, yo uso más el sentido del humor, mi intervención tengo que hacer historia clínica médica, recetar psicofármacos, hacer acupuntura y reiki en 50 minutos. Entonces de repente digo, Dios mío, ¿qué fregadera le dije a este paciente? A ver qué hace Iris. Pero no es casual, tiene la intención de esta redenominación de las cosas, reetiquetarlas, redefinirlas y perder esa identidad que nos ha creado tanto dolor. Yo me viví hasta hace una hora como una víctima femenina de un entorno machín de los futbolistas. Y pues no, digo, no era el momento, quizá fue algo muy innovador para lo que el entorno no estaba preparado ni quería soltar lana, ¿no? Entonces, bueno, acabo de hacer un duelo. Me preocupa mucho que la selección mexicana no vaya a pasar al mundial, estoy nerviosísima. ¿Qué es ahorita? Bueno, por eso quiero decir en un rato. Entonces, reetiqueté una vivencia, a lo mejor muy simple, pero que me pone en paz con muchas cosas y que me hace valorar que la esencia no fue la selección mexicana de fútbol, sino contactar con la hipnosis ericksoniana y haber trabajado durante tantos años con este enfoque. Yo crecí educada como aquel paciente. Se ve que usted no fue un hijo anulado y además su madre se lo ha cobrado toda la vida. Esa fue cuando yo me eduqué como terapeuta, ese era el enfoque. Y a mí me parecía muy cruel
Una vez vimos a una paciente que tenía 5 años o 6 tratando de embarazarse, con mucho dolor, se interna en el hospital por una depresión muy severa. Yo trabajé muchos años en el Hospital Español. Y bueno, el que da la clase, después de que yo presento la historia clínica de la paciente, el maestro dice, y tuvo un sangrado del estómago, por eso se dice, esta mujer es tan incapaz de dar la vida, tan estéril, que se autofagocita y hasta sangre. Y dice, no es posible, ¿no? No había comprendido a ese hombre el dolor de la infertilidad de una mujer que anhela la maternidad, porque esa era su identidad, ser madre. Hasta ese momento ella tenía vendida esa historia, había más opciones, X. Pero dije, si este hombre le dice eso, que es tan estéril que hasta se autofagocita, dije, bueno, además las palabras eran muy feas y muy médicas, muy horribles. Pero creo que sí, que esta idea de la terapia como un impacto para destruir mecanismos de defensa y recrearlos, teóricamente es bueno, pero tenemos que ser más suavecitos. Porque efectivamente destruimos, reeditar es destruir un mecanismo de defensa, ¿no? Perdón, a mí lo primero que me llega es que le hubieras preguntado a ese doctor, ¿qué te dice de ti? Sí, yo quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? Que es así. No. A ver. Sí, creo que está bien, ¿se escucha? Sí. Una pequeña reflexión para este diálogo. Me parece que habría que incluir como una laguna que estamos dejando en estas narraciones sobre la práctica terapéutica. El hecho que en realidad la técnica es una herramienta que nosotros podemos manejar, que cura, y todas las técnicas pueden ayudar a la cura, pero lo que sana realmente es la relación. Que esa intervención, contaba la doctora, como otras intervenciones que todos podemos contar, no tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la falta de trabajo personal de ese terapeuta. Entonces, la técnica narrativa también podemos encontrar, como cualquier otra técnica, gente que puede ser un elefante en un bazar. Digo, porque me parece que el punto también habría que incluir eso, es decir, que el trabajo personal sobre nosotros, que hace que nosotros seamos, para la herramienta, un buen instrumento, ¿no? Digo esto porque muchas veces uno encuentra psicoanalistas amorosos, psicoanalistas bestias, terapeutas sistémicos amorosos y terapeutas sistémicos animales, ¿no? Entonces ese punto me parece importante para no hacer de la técnica un dios. Yo creo que ese es un punto focal en la terapia, que realmente, como escuché hace poco tiempo, que al tocar un alma humana también seamos un alma humana en ese concepto y en ese contexto. Pero a mí una cosa que me gusta mucho de la terapia narrativa es que el experto de la vida es la persona que viene a consultar. Y que entonces ellos son los que saben de su vida y uno los escucha y los orienta y los apoya con el mayor respeto y cuidado, ¿no? Ellos son los expertos, ellos son los que hacen el cambio, por supuesto, con el acompañamiento, ¿no? De expertos, ¿no? Ellos son los expertos. Sí, son. Pues, bueno, primero estoy aquí por el amor de Iris, que me ha dado mucho y me ha acompañado en momentos para mí muy importantes. Y por el agradecimiento también que yo le doy y el amor, o sea, el agradecimiento de tanto que ha estado junto a mí, de tanto que me ha amado, yo le he amado a ella también mucho y le agradezco hasta que ahorita me esté quitando, ¿no? También. Siento que no lo merezco, pero bueno, pues aquí estoy. Te voy a regresar a terapia. Bueno, porque todos son terapeutas y yo pues no sé nada. Y también paciente. Yo soy el plomero. Y bueno, también respecto a lo que platicaba,
algo luminoso en mi vida, de toda mi vida, que es la alegría. Y que gracias a Dios pues me ha ayudado muchísimo y reconozco eso, ¿no? en mí. Y reconozco también fortaleza de mi corazón. Y bueno, pues yo sí quiero reescribir mi vida. O sea, yo sí la quiero llenar de flores, de sol y de primavera y todo eso, y no de los inviernos que he tenido que pasar, ¿no? Así que ha sido muy, muy tristes para mí. Y pues gracias, estoy de verdad muy contenta de estar aquí y esperando salir mejor, ¿no? Y sí, llegué también porque a pesar de la alegría y que ha sido así como estos eventos luminosos y una fortaleza muy grande, pues la depresión me paralizaba y no me gusta y no la quiero. Entonces pues por eso también estoy aquí y es lo que tenía que decir. Venció la depresión, no la dejó terminar. No me gusta. Bien, gracias, Ana. Bueno, vamos a hacer un clasecito, ¿sí?